Cómo hablar en público, capítulo 1. Primero, comenzar con deseo vivo y tenaz. Esto es mucho más importante de lo que creemos. Si nuestro instructor pudiera sondar nuestro espíritu y corazón y calcular el vigor de nuestros deseos, podría predecir casi con exactitud la celeridad con que adelantaremos. Si nuestros deseos son pálidos y fofos, nuestro progreso corresponderá a ese tinte y a esa consistencia. Pero si ponemos empeño persistente en lograr nuestro fin y lo hacemos con la misma energía con que el perro de presa se lanza en persecución del gato, entonces nada en el mundo podrá derrotarnos. Alimentemos entonces nuestro entusiasmo para este estudio. Enumeremos sus beneficios. Pensemos cuánto significará la confianza en nosotros mismos y la capacidad de hablar y convencer. Pensemos en lo que puede significar y en lo que significará en pesetas y céntimos. Pensemos en lo que significará socialmente, los amigos que nos brindará, el acrecentamiento de nuestra influencia personal, la mayor capacidad de mando. Ninguna otra ocupación desarrollará en nosotros mayor capacidad de mando, ni con mayor rapidez que esta de la oratoria. No hay otra conquista, ha dicho Depew, tan asequible para todos, sé como el arte de hablar medianamente bien depare el hombre tanto porvenir y respeto. Philip de Armour, después de haber ganado varios millones de dólares, dijo: habría preferido ser un gran orador a un gran capitalista. Es un logro por el que casi todas las personas cultas suspiran. Cuando murió Andrew Carnegie, se halló entre sus papeles un plan que había hecho para su vida a la edad de 33 años. Él creía a la sazón que en 2 años más podría disponer de sus negocios en tal manera que tuviese una renta de $50,000 por año, y se proponía entonces dejar los negocios a los 35 años, ir a Oxford y darse una educación completa, con especial dedicación al arte de hablar en público. Pensemos en la sensación de satisfacción y placer que resultará del ejercicio de este nuevo poder. El autor ha recorrido no poco de la corteza de esta bola terrestre y ha tenido muchas y muy variadas experiencias, pero para satisfacción completa e íntimamente duradera, pocas cosas hay que se puedan comparar a la de pararse delante de un auditorio y hacer que todos piensen como uno. Esto proporciona sentimiento de fuerza, sensación de poder. Halaga nuestro orgullo de consecución personal, nos aparta de los otros hombres, elevándonos por sobre ellos. Hay encanto mágico en este arte y una emoción de esas que jamás se olvidan. 2 minutos antes de ponerme en pie, decía un orador, prefiero que me den de azotes a empezar, pero 2 minutos antes de sentarme prefiero que me den un tiro a terminar. En todas las clases hay alumnos que desmayan y quedan rezagados a la vera del camino, de modo que debemos concentrar nuestro pensamiento en torno a lo que ese curso significa para nosotros hasta que nuestro deseo esté candente. Debemos comenzar este programa con tal entusiasmo que nos obligue a no perder clase hasta terminar el curso triunfalmente. Digamos a nuestros amigos que nos hemos inscrito en este curso. Fijemos una noche a la semana para leer estas lecciones y preparar los discursos. En fin, hagamos el avance lo más fácil posible, hagamos lo más difícil posible el retroceso. Cuando Julio César cruzó el Canal de la Mancha y desembarcó con sus legiones en lo que hoy es Inglaterra, ¿qué hizo para asegurar el éxito de las armas? Una cosa muy inteligente. Hizo detener a sus soldados sobre los peñascos yesosos de Dover y ordenó mirar hacia abajo, sobre las olas, a 70 metros de profundidad. Rojas lenguas de fuego consumían los barcos en que habían venido.
En territorio enemigo roto, el único vínculo con el continente quemado, el único medio de retroceder. Solo podían hacer una cosa: avanzar, conquistar. Eso precisamente es lo que hicieron. Así era el espíritu del inmortal Julio César. ¿Por qué no nos apropiamos de este espíritu en nuestra guerra para exterminar el ridículo temor de los auditorios? Segundo, saber cabalmente el tema que vamos a tratar. A no ser que se haya meditado sobre el discurso, que se lo haya planeado y que se sepa qué se va a decir, no puede el orador sentirse muy tranquilo cuando afronta su auditorio. Es como el ciego que quería guiar a otro ciego. En tales circunstancias, el orador se sentirá cohibido, arrepentido, avergonzado de su negligencia. Salí electo legislador durante el otoño, escribía Theodore Roosevelt en su autobiografía, y comprobé que era el hombre más joven de la Cámara. Como a todos los miembros jóvenes e inexpertos, me resultó sumamente difícil aprender a hablar. Aprendí mucho con el consejo de un viejo y perspicaz labrador, que sin saberlo estaba citando al duque de Wellington, quien a su vez estaba sin duda citando a algún otro. El consejo era el siguiente: no hables hasta que estés seguro de que tienes algo que decir y que sepas qué es, entonces dilo y luego siéntate. Este viejo y perspicaz labrador debió haber hablado a Roosevelt de otro recurso para sobreponerse a la nerviosidad. Debe haber agregado: te será provechoso para librarte de tu turbación que encuentres algo que hacer delante del auditorio. Si puedes mostrar algo, escribir una palabra en el pizarrón o señalar un punto sobre el mapa, o mover una mesa o abrir una ventana o correr algunos libros y papeles, cualquier movimiento físico, en fin, con intención velada, puede contribuir a que te sientas cómodo. Ciertamente no siempre es fácil hallar excusa para hacer estos movimientos, pero la sugestión ahí queda. Usémosla si podemos, pero usémosla las primeras veces solamente. Los niños no se hacen de las sillas una vez que han aprendido a caminar. Tercero, proceder con confianza. El más famoso psicólogo que haya producido América, William James, ha escrito lo siguiente: la acción parece venir después del sentimiento, pero en realidad ambos están estrechamente ligados, y regulando la acción, que está bajo el dominio directo de la voluntad, podemos indirectamente regular el sentimiento, que no lo está. Así, el camino más eficaz de la voluntariedad para llegar a la alegría, cuando nuestra alegría espontánea esté perdida, es el de estarnos alegres y hablar y proceder como si dicho sentimiento se hubiera apoderado ya de nosotros. Si con esto no recobramos la alegría, entonces por el momento no habrá ya nada que nos haga recobrar. Por tanto, para sentir valor, procedamos como si fuéramos valientes, empeñemos toda nuestra voluntad para ese fin, y lo más probable será que en un rebato de entusiasmo reemplace el estado de temor. Apliquemos el consejo del profesor James. Para desarrollar el valor cuando estemos frente a un auditorio, procedamos como si lo tuviéramos. Desde luego, si no estamos preparados, por mucho valor que despleguemos, no conseguiremos grandes efectos, pero cuando sabemos de qué vamos a hablar, adelantémonos a la tribuna con energía y respiremos profundamente. Respiremos profundamente durante 30 segundos antes de afrontar un auditorio. Esta provisión aumentada de oxígeno nos sostendrá y nos dará valor. El famoso tenor Jean de Resque solía decir que cuando se retiene el aliento de suerte que podamos sentarnos en él, la nerviosidad desaparece. Cuando un joven de la tribu de Peuls en África Central llega a la virilidad y quiere casarse, se le obliga a arrostrar la ceremonia de la flagelación. Las mujeres de la tribu
Se reúnen allí cantando y palmoroteando al ritmo de los tambores. El candidato se adelanta, desnudo de medio cuerpo para arriba. De pronto, un hombre que empuña un látigo enorme comienza a castigar al muchacho. Golpea su piel desnuda, la tunde, le vapulea como un demonio. La espalda se va llenando de cardenales, la sangre comienza a fluir. Aparecen cicatrices que durarán toda la vida. Durante esta azotaina, un juez vulnerable de látigo se arrastra a los pies de la víctima para ver si se mueve o si da la menor muestra de dolor. Para pasar la prueba con éxito, el torturado joven no solo debe aguantar todo esto, sino que mientras se le azota debe cantar un himno de alabanza. En todos los tiempos, en todos los climas, los hombres han admirado el valor, de modo que, por mucho que el corazón golpee dentro de nuestro pecho, debemos avanzar con paso firme, detenernos, comportarnos como el joven de África Central y como él proceder como si estuviéramos contentísimos. Irgámonos plenamente, miremos el auditorio con firmeza y comencemos a hablar con tanta confianza como si todos ellos fueran deudores nuestros. Imaginémonos que no lo son realmente. Imaginémonos que se han reunido allí para pedirnos una prórroga. El efecto psicológico será beneficioso. No nos abrochemos y desbrochemos nerviosamente la chaqueta, ni movamos torpemente las manos. Si no podemos evitar movimientos nerviosos, pongamos las manos detrás de la espalda y entrelacemos los dedos allí donde nadie puede vernos, o movamos los dedos gordos del pie. Como regla general, no es prudente que el orador se oculte detrás de un mueble. Sin embargo, las primeras veces alienta un poco el estar detrás de una mesa o de una silla y aferrarse a ella. También es bueno apretar una moneda en la palma de la mano. Cánovas del Castillo, en los momentos más supremos de sus discursos, metía una mano en el bolsillo del chaleco al mismo tiempo que con la otra se afianzaba los quevedos. ¿Y cómo desarrolló Roosevelt su característico valor y confianza en sí mismo? ¿Le había dotado la naturaleza de espíritu atrevido y emprendedor? De ningún modo. Habiendo sido un muchacho más bien enfermizo y torpe, confiesa en su autobiografía, me sentí cuando llegué a la juventud inquieto y desconfiado de mi propio valor. Tuve que ejercitarme severamente y con tesón, no solo en lo que respectaba a mi cuerpo, sino también en lo que respectaba a mi espíritu y alma. Afortunadamente nos ha narrado cómo logró la transformación. Cuando era muchacho, añade, leí un pasaje en un libro de Marryat que luego ha influido siempre sobre mí. En este pasaje, el capitán de un buque de guerra explica al protagonista cómo adquirir intrepidez y le dice que al principio casi todos los hombres se asustan cuando entran en acción, pero que lo que debe hacerse entonces es dominarse de tal modo que se pueda proceder como si no se estuviese asustado. Cuando esto no se ha continuado por cierto tiempo, el fingimiento se trueca en realidad y el individuo se vuelve realmente intrépido a la fuerza únicamente de practicar la intrepidez cuando no la tiene. Estoy usando mis propias palabras. Esta fue la teoría que llevé a la práctica. Había muchas clases de cosas que me causaban pavor al principio, desde los osos grises hasta los caballos ariscos y los bandoleros, pero comportándome como si no tuviese miedo, llegué gradualmente a perderlo. A casi todas las personas les ocurrirá lo mismo, si así se lo proponen. A todos nos puede ocurrir lo mismo en este curso, si así lo deseamos. En la guerra, decía el mariscal Foch, la mejor defensa es el ataque. Lancémonos pues al ataque de nuestra pusilanimidad. Salgamos a su encuentro. Batallemos contra ella. Conquistemos la fuerza de denuedo en cada oportunidad que nos salga al paso. Pensemos en título largo de primer plano y luego figurémonos que somos vendedores de diarios. Nadie reparará en el vendedor. Es la noticia lo que queremos, el mensaje, ahí está el kit. Recordémoslo siempre.
Interesémonos, aprendámoslo hasta conocer a la palma de la mano, creamos en él de todo corazón y entonces hablemos como si estuviésemos decididos a decir el mensaje. Hagámoslo así y tendremos 10 probabilidades contra una de que seremos dueños de las circunstancias y señores de nosotros mismos. Cuarto, practicar, practicar, practicar. El último tema de que trataremos en este capítulo es sin duda alguna el más importante. Aunque olvidemos todo cuanto hemos leído hasta aquí, recordemos esto: el primer método, el único método, el método que nunca falta para desarrollar la confianza en nosotros mismos cuando hablamos en público consiste en hablar. Todo el problema, en efecto, se reduce finalmente a un solo punto, que es esencial: practicar, practicar, practicar. Tal el sine qua non del problema. Cualquier principiante, previene Roosevelt, puede caer preso de la fiebre de Gamo. La fiebre de Gamo consiste en una intensa excitación nerviosa que muchas veces nada tiene que ver con la timidez. Se puede coger esa fiebre la primera vez que se habla a un auditorio numeroso, como se la puede coger al ver por primera vez un gamo o cuando se entra en combate. Lo que se requiere para contrarrestar esta fiebre no es valor, sino dominio del sistema nervioso, serenidad. Esto solo se puede obtener mediante la práctica. Se debe, mediante el hábito y repetidos ejercicios de dominio, llegar a doblegar completamente los nervios. Esto es en gran parte cuestión de costumbre. Costumbre en el sentido de esfuerzo repetido y de repetido ejercicio de fuerza de voluntad. El hombre de valía se fortalecerá a cada ejercicio. Con que hay que preservar. No debemos faltar a una clase porque los negocios de la semana nos hayan impedido prepararnos. Preparados o no, vayamos. Dejemos que el instructor, que los otros alumnos nos sugieran un tema cuando ya estemos en clase. Queremos deshacernos de nuestro temor de los auditorios, ¿verdad? Veamos cuáles son sus causas. El miedo nace de la ignorancia y de la falta de certeza, dice el profesor Robinson. En otras palabras, es el resultado de la falta de confianza. ¿Y cuál es la causa de esto? El no saber lo que cada uno es capaz. Y el no saber esto es originado por la falta de experiencia. Cuando se trae desde lo pasado una retahíla de experiencias triunfales, los temores desaparecen. Se disipan cuando la niebla de la noche, cuando amanece el sol de junio. Solo una cosa es cierta: el modo más seguro para aprender a nadar es lanzarse al agua. Ya hemos leído este libro suficientemente. Cerrémoslo ahora y manos a la obra. Escojamos un tema, preferiblemente uno del que tengamos conocimientos, y preparemos un discurso de 3 minutos de duración. Practiquemos el discurso a solas un número de veces y luego pronunciémoslo, si es posible, delante del concurso para quien lo hicimos o a nuestros compañeros de clase. Cuidemos de poner en el esfuerzo todo nuestro empeño y poder. Sumario 1. Varios miles de estudiantes de este curso escribieron al autor manifestándole por qué se habían escrito y que esperaban del adiestramiento. La principal razón que dieron casi todos fue esta: querían sobreponerse a su nerviosidad, aprender a pensar estando de pie y hablar con confianza y facilidad delante de cualquier concurso de oyentes. 2. La potestad de hacer esto no es difícil de adquirir. No es un don que conceda la providencia a unos pocos escogidos. Es como la facultad de jugar al golf. Cualquier persona, todas las personas pueden desarrollar su latente capacidad si lo desean con suficiente vehemencia. 3. Muchos oradores experimentados pueden pensar y hablar mejor cuando están frente a un grupo que cuando solo tienen un interlocutor. La presencia de un concurso sirve de estímulo, de inspiración. Si seguimos el curso con resolución, llegará un día en que a nosotros nos ocurrirá lo mismo.
y entonces consideraremos un exquisito placer el poder pronunciar un discurso. 4. No creamos que nuestro caso sea anormal. Muchos hombres que más tarde llegaron a ser famosos oradores se encontraron al principio en su carrera entorpecidos por la falta de confianza en sí mismos y casi paralizados por el temor del auditorio. Así le ocurrió a Disraeli, a James, a Ríos Rosas, Lloyd George, a Osorio y Gallardo y a muchos otros. 5. Por muy a menudo que hablemos, siempre estaremos propensos a que no se nos turbe el ánimo por esa falta de confianza momentos antes de comenzar, pero a los pocos segundos de habernos puesto en pie, ese sentimiento desaparecerá. 6. A fin de obtener el mayor provecho de este curso, y ello con prontitud y celeridad, son necesarias 4 cosas. Inciso A. Comenzar con deseo vivo y tenaz. Enumeremos los beneficios que este adiestramiento nos proporcionará. Alimentemos nuestro entusiasmo, pensemos en lo que significará para nosotros económicamente, socialmente y en lo que atañe a nuestra influencia y dominio sobre otras personas. Recordemos que de la viveza de nuestro deseo dependerá la celeridad de nuestro adelanto. B. Preparémonos de antemano. Mal podemos estar tranquilos si no sabemos qué vamos a decir. C. Procedamos con confianza. Para sentir valor, procedamos como si fuésemos valientes. Empeñemos toda nuestra voluntad para este fin, y lo más probable será que nuestra voluntad para este fin, y lo más probable será que un rebato de entusiasmo reemplace el estado de temor. Roosevelt ha dicho que consiguió sobreponerse a su temor de los osos grises, los caballos ariscos y los bandoleros mediante ese método. D. Practiquemos. Este es el punto más importante de todos. El temor nace de la falta de confianza, y la falta de confianza es el resultado de no conocer nuestra propia capacidad, y esto a su vez es causado por la falta de experiencia. Hagamos de una retaíla de experiencias felices, y toda una pusilanimidad desaparecerá. Vicios del lenguaje, vocabulario. Es error muy común, aún entre personas de mucha cultura, pronunciar erradamente los siguientes infinitivos. Voy a mencionar la lista de forma lo que es incorrecto y lo que es correcto. Incorrecto, vertir. Correcto, verter. Jalonear. Correcto, jalonar. Disparatear. Correcto, disparatar. Amarillar. Correcto, amarillar. Manipular. Correcto, manipular. Diverger. Correcto, divergir. Apuñalear. Correcto, apuñalar. Descuajeringarse. Correcto, descuajeringarse. Desbastar. Correcto, devastar. La palabra correcta es devastar. Arrellenarse. Correcto, arrellenarse. La palabra correcta es arrellanarse. Arrellanarse. Arrellenarse es lo incorrecto. Y la correcta es arrellanarse. Gramática, deber y deber de. El significado de deber como verbo auxiliar no es un mismo cuando le sigue la preposición de que cuando va sin ella, sin este puentecillo. Debe ser a secas implica deber, a secas implica obligación. Deber de, presunción, conjetura. Aquel se puede reemplazar por es menester que, por yo creo que. Lo entenderemos mejor con ejemplos. Los soldados deben resistir hasta la muerte cuando el enemigo avance. Los soldados deben de estar cansados con tanto marchar.
debe de ser esta monja una elevada autoridad en su orden. A todo historiador debe serle permitido colmar las lagunas de la tradición histórica con suposiciones legítimas fundadas en las leyes de la verosimilitud. Usar ajustadamente estos giros es signo casi inconfundible de gran cultura idiomática, porque así en España como en América, la más de las personas confunden los respectivos significados y optan por emplear uno solo, con exclusividad del otro. En la perfección de una hermosa voz, decía Melba, la correcta respiración es el más importante requisito técnico. Por tanto, el dominio de la respiración correcta debe ser nuestro primer paso hacia el mejoramiento de la voz. La respiración es el fundamento de la voz, es la materia prima con que construimos las palabras. El uso inadecuado de la respiración nos da tonos completos, profundos, redondeados, tonos atractivos, no sonidos chillones ni ásperos, tonos que agradan, tonos que se dejan escuchar fácilmente. Si la respiración correcta tiene tanta importancia, debemos buscar enseguida qué es y cómo se practica. Los famosos maestros italianos de la canción han dicho siempre que esta respiración correcta es la respiración diafragmática. ¿Y qué es eso? ¿Algo extraño, nuevo, difícil? De ningún modo. Lo hacíamos perfectamente cuando éramos niños, en la cuna. Lo hacemos ahora en parte de las 24 horas diarias cuando estamos acostados. Entonces respiramos libremente, naturalmente, correctamente. Empleamos la respiración diafragmática. Por quién sabe qué rara razón, es difícil respirar como se debe, sino cuando estamos en posición horizontal. Nuestro problema entonces se reduce a esto: emplear el mismo método de respiración cuando estamos en pie que cuando yacemos en lecho. ¿Parece difícil? Nuestro primer ejercicio pues será el siguiente. Pongámonos en decúbito supino y respiremos profundamente. Observaremos en la actividad principal del proceso se concentra en medio del cuerpo. Cuando respiramos profundamente en esa posición, no alcanzamos los hombros. Sucede lo siguiente: los esponjosos y porosos pulmones se llenan de aire y necesitan extenderse como un globo. Son dos globos que quieren inflarse, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde? Están encajonados hacia arriba y los costados por una caja cuyas paredes son las costillas, la espina dorsal y el esternón. Desde luego, un poco ceden las costillas, pero el lugar más fácil de expansión es el piso de la caja, formado por un delgado músculo que sirve a la vez de techo del abdomen. Este músculo, llamado diafragma, divide el tronco en dos departamentos diferentes. El departamento superior contiene el corazón y los pulmones. El inferior, abdomen, contiene el estómago, intestinos, hígados y otros órganos vitales. Este enorme músculo está arqueado como un techo, como una bóveda. Tomemos, por ejemplo, uno de esos platos de cartón que solemos comprar en los baratillos cuando preparamos una gira campestre. Démosle vuelta y apretémoslo contra el suelo. ¿Qué sucede? Que se achata y se estira y se escapa por los cuatro costados a medida que hacemos fuerza. Esto es precisamente lo que sucede con el diafragma cuando los pulmones llenos de aire comprimen la parte superior de la bóveda. Acostémonos, respiremos profundamente, apoyemos los dedos de la mano justo por debajo del esternón. ¿No sentimos el movimiento del diafragma, achatándose y estirándose? Apoyemos ahora las manos sobre los costados de la caja, sobre las extremidades inferiores de las costillas. Respiremos profundamente. ¿No sentimos los pulmones empujando las costillas flotantes? Practiquemos esta respiración diafragmática durante 5 minutos al acostarnos, durante 5 minutos antes de levantarnos. Por la noche, esta respiración nos calmará los nervios, con lo cual nos adormecerá. Por la mañana nos animará y despejará. Si hacemos esto sin desmayar,
no solo mejoraremos la voz, sino que viviremos algunos años más. Los cantantes de ópera y los maestros de canto llaman la atención por su longevidad. El famoso Manuel García vivió 101 años. Él atribuía su larga vida a los ejercicios diarios de respiración profunda.